Buenas noches amigos, ¿cómo están? Les habla el doctor Wenceslao Soria. Hoy día le vamos a hablar sobre el COVID-19, atención odontológica en el contexto de la pandemia. Eh, no se olviden de que si cualquier pregunta que puedan ustedes realizarla, a mi correo personal, wenceslaoquispe@gmail.com, encantado de poder responderle, así como ya he estado respondiendo algunas consultas que me hicieron a raíz de un primer video sobre 4 tips de manejo del consultorio dental después de la cuarentena. Quiero agradecer estas indicaciones que han sido dadas por nuestro asesor médico, el doctor Juan Carlos Castro, director del Departamento de Infectología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, que también nos hará una conferencia sobre el coronavirus en general, sus implicancias, su origen, las estadísticas. Y yo lo que voy a hablar es sobre las medidas de prevención, específicamente en la consulta dental. Iniciaremos por la sala de espera. Una vez iniciado la atención odontológica, después de la cuarentena, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primero empecemos por la sala de espera. En la sala de espera deberíamos colocar alertas visuales sobre las medidas básicas de prevención que estamos diciendo. Son unos paneles, unos cuadros indicando las medidas básicas, ¿no?, sobre la prevención que estamos haciendo nosotros para este COVID-19. También tendríamos que hacer docencia, tenemos que estar educando a nuestros pacientes, la recepcionista, la asistenta, el odontólogo tiene que estar hablando a los pacientes sobre qué medidas estamos implementando para tratar de colocar barreras de seguridad en el tema de la seguridad del paciente cuando asiste a esta consulta. Deberemos colocar también dispensadores de gel, ¿no?, para que el mismo paciente pueda lavarse las manos, ¿no?, y pueda tener una higiene bastante aceptable. También el baño debería ser con todos los aditamentos de higiene básicos, jabón líquido, papel toalla, y el baño, así como la sala de espera, como todas las familias, deben estar completamente impecables. También podemos decir de que tenemos que retirar revistas, libros, juguetes, cualquier elemento que antes colocamos en la sala de espera o periódicos para que el paciente se pueda entretener. Ahora debemos eliminar todo esto porque obviamente debemos evitar de que este contagio pase de persona en persona, ¿sí? Pues tratar de que las salas de espera, por ahí las plantas, algo debe estar completamente limpio para que los pacientes tengan esta seguridad de atenderse con nosotros. Deberemos hacer también un cuestionario básico para el paciente, con preguntas como que si tiene fiebre, ha tenido fiebre en los últimos 14 días, si ha tenido tos o problemas respiratorios en los 14 días últimos, si ha viajado a países de riesgo, si ha estado en contacto con alguna persona que ya ha sido diagnosticada con coronavirus, si ha estado en contacto con personas que han tenido algún problema respiratorio agudo, y también deberíamos tratar de tomarle la temperatura del paciente con estos termómetros digitales, ¿no?, infrarrojos, que tendrán un costo entre $100, $120, estaba revisando ahora en el internet, que deberemos tener estas medidas para tratar de tener una seguridad con nosotros y hacer un control con los pacientes, ¿no? ¿Cuáles son las vías de transmisión conocidas, ¿no? Los estornudos, ¿no?, a través del contacto de las mucosas, básicamente nasal, oral y ocular, y nosotros los odontólogos estamos expuestos básicamente en la consulta a los aerosoles, ¿no? Llámese la turbina, que es un elemento que esparce, ¿no?, las partículas, en las cuales pues son de uso diario para nosotros. Este elemento es un elemento altamente de transmisión del virus, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que el virus está presente en la saliva y pues nosotros trabajamos en mucosa bucal y estamos expuestos directamente a estos virus, ¿no?
También debemos tener en cuenta la distancia, ¿no? Que nosotros cuando trabajamos con el paciente estamos pues a 10, 20 centímetros del paciente cuando deberíamos tener una distancia de 1 metro para tratar de evitar el contagio. También el equipo dental puede infectarse porque los pacientes tocan la unidad dental, ¿no? Los diferentes elementos. Entonces, esas son las vías de transmisión a las que nosotros y nuestro equipo estamos expuestos. En este esquema, paciente infectado, generación de aerosoles, la, la unidad dental, ¿no? El box que se llama, y el contagio al profesional, a nuestro equipo de trabajo. La clasificación de las atenciones en odontología, según American Dental Association, es emergencias dentales, urgencias dentales y atenciones de rutina. Las emergencias dentales está asociada, por ejemplo, pues, a una fractura mandibular, a un exceso que, por ejemplo, el paciente le impida respirar, ¿no? Son este tipo de casos, es lo que se denomina emergencia dental, ¿sí? Urgencias dentales, ¿qué son? Son aquellas que no van a comprometer la vida del paciente, pero sí pueden causar molestias o grandes dolores. Le hace, por ejemplo, una pulpitis reversible, le hace una alveolitis, ¿no? Una periodoontopatías, perdón. Entonces, tenemos varias urgencias normalmente asociadas a dolor con los pacientes. Estas dos situaciones, emergencia dental y urgencia dentales, son las que nosotros podríamos atender en ese tipo de casos. Las atenciones rutinas, es decir, la limpieza, las profilaxias, ¿no? La rehabilitación oral, tendríamos que tratar de posponerlos hasta que pasen estos picos o estos momentos de contagio alto en nuestro país, ¿sí? Por ahí me preguntaban, doctor, si a un paciente, por ejemplo, se le ha caído un puente, se le ha caído una corona, eso sí considera como urgencia, ¿no? Porque se puede solamente colocar para que el paciente pueda masticar o pueda sonreír directamente. Entonces, acá tenemos las urgencias dentales, pericoronitis, pulpitis, infecciones, accesos, pulmones, gingivitis, trauma, complicaciones, en donde los tratamientos no sean impostergables, ¿no? Básicamente asociado con dolor. Entonces, las atenciones odontológicas en el contexto del COVID-19 deberíamos ser solamente emergencias y urgencias y dejar las rutinarias para una fecha posterior, ¿no? ¿Por qué? Primero, para evitar el contagio, ¿no?, de los pacientes que están infectados, y también para racionalizar el uso de los elementos de protección personal, ¿no? Porque nosotros tenemos que utilizar más elementos de protección, más barreras de bioseguridad para evitar el contagio o para contagiar a nuestros, como ser vehículos de contagio para pacientes. Entonces, ¿cuáles son los riesgos asociados? Está demostrado que los aerosoles contaminados se mantienen en el ambiente dental entre 30 minutos y 2 horas, y que el SARS-CoV-2 sobrevive hasta 3 horas en ambientes cargados de aerosoles como el consultorio dental. Además, se estima que hay un contagio en un radio de 3.5 a 4.5 metros al depositarte sobre las superficies en los consultorios, y que se ha observado que permanecen de 2 a 3 días en la superficie de plástico o acero inoxidable, 24 horas en cartón y 4 horas de cobre. Entonces, miren ustedes lo que nosotros tenemos acá como elementos asociados a la atención odontológica. Entonces, frente a esto, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que tener elementos de protección personal. Normalmente, en la consulta dental vamos a tenerlos asociados a dos formas. Una a sin generación de aerosoles y otra a con generación de aerosoles. Si nosotros vamos a hacer una atención sin generación de aerosoles, ¿no?, básicamente sin turbina, por ejemplo, tendríamos que manejar el delantal impermeable de manga larga de apertura posterior que proteja la ropa y trabajo del personal, los guantes,
¿no? De látex o nitrilo que cubran hasta el puño, por favor. Las mascarillas quirúrgicas, la protección ocular con lentes o con el escudo facial, que ahora está muy de moda, y los gorros descartables. Ese es lo básico que debíamos tener nosotros para una atención en un trabajo sin turbina, ¿sí? Básicamente así. Pero si vamos a hacer una atención con generación de aerosoles, por decirte con turbina, tenemos que tener también el delantal impermeable de manga larga con apertura posterior, los guantes de látex hilo, los respiradores tipo N95 y o FFP2, protección ocular y el gorro descartable. Entonces, cuando vamos a utilizar la turbina, debemos tener mucho mayor cuidado por la generación de aerosoles. Miren ustedes, debemos cubrir los antebrazos, nosotros vemos que siempre se puede usar guantes y manga corta, pero ¿y dónde queda el antebrazo como elemento de contagio con los demás pacientes? ¿Cuáles son las recomendaciones adicionales? Recomendación que el personal de salud esté vacunado contra la influenza, evitar el trabajo del personal de apoyo de personas embarazadas o que sean mayores a los 65 años o que tengan alteraciones de sintomatología respiratoria, ¿sí? Porque pues pueden ser propensos no al contagio, sino que a la evolución de la enfermedad que sea más complicado para ellos. Posponer toda atención que no constituye un riesgo para el paciente, ¿no? O sea, las rutinarias. Contactar telefónicamente o vía electrónico, por WhatsApp o por Messenger para tratar de ir indicando a los pacientes algunas acciones, una farmacopea, algunos análisis, por ejemplo, anatomopatológicos y preferiblemente las radiografías que sean extraorales para evitar el contacto con la saliva o el provocar, por ejemplo, una tos. ¿Sí? ¿Qué más? Se sugiere que los pacientes asistan a la atención ellos solos o máximo con un solo acompañante, sin evitar las aglomeraciones. Vemos que nuestros pacientes cuando vienen papá, mamá, el abuelito y todos llenan la sala de espera. En la sala de espera debe haber ya hemos dicho que una distancia de 1 metro, debemos señalizarlo, pero también cuando entren al consultorio, al box, a la parte directamente del consultorio, la persona sola. ¿Para qué? Para evitar estos contagios, ¿no? ¿Sí? Se recomienda que efectúe un enjuagatorio con piróxido de hidrógeno al 1% o povidoma iodada al 0.2%, dada la susceptibilidad del virus a esta oxidación. Se sugiere solicitar exámenes radiológicos extraorales para evitar el contacto con la saliva y estimular el reflejo de la tos. Y realizar, y esto es muy importante, una desinfección de las superficies clínicas entre paciente y paciente, ¿no? Puede ser con el alcohol o con hipoclorito, pero limpiar todas las superficies, ¿no?, que pueden haber estado en contacto con el paciente. Escopidera, soportes, los manubrios, las cajas de controles, muebles, sillas. Todo esto debe ser altamente limpiado. De repente podemos colocarlo entre cada paciente un protector de plástico, ¿no? Un protector de plástico a la unidad, ¿sí? Y luego que se retire el paciente, sacar todo eso y botarlo. Entonces lo que tenemos que hacer es extremar nuestras medidas de seguridad con los pacientes, ¿no? Hasta la lámpara LED obviamente debe tener un protector, ¿no?, que sea reemplazado, que sea descartable. Recomendaciones adicionales: lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón y mantener el distanciamiento físico. Es algo importante, el lavado de manos. Parece existe un lavatorio en la misma unidad para el lavado constante de las manos, ¿no?, con papel toalla y ejercer esta protección entre paciente y paciente. No al final, sino entre paciente y paciente, lavado de manos, gel, guantes, mascarilla, mandil, gorro, todos esos elementos que deben ser importantes para poder luchar en esta época tan complicada que nos ha
tenemos en nosotros en esta situación. Al coronavirus no lo vence el país más avanzado, sino el país o el pueblo más disciplinado. Es momento de hacer historia. Quédate en casa. Contribuyamos a eso para que definitivamente podamos superar esta etapa un poquito complicada realmente para la ontología. A mí me parece que va a haber un antes y un después de esta pandemia, en donde vamos a tener que tomar algún tipo de medidas, ¿no? Bioseguridad, protocolos de trabajo, ¿no? Pero creo que son necesarios porque esta enfermedad es nueva, ¿no? Y todavía la estamos evaluando. ¿Cuánto tiempo durará? Nosotros estamos calculando unos 6 meses, más o menos aproximadamente, pero que definitivamente nos va a servir para tener un mejor manejo de elementos de bioseguridad que a veces lo habíamos estado olvidando y que definitivamente tenemos que tener en cuenta tanto para nosotros, para nuestro equipo de trabajo y para los mismos pacientes de la cual nos debemos. ¿Sí? Yo les agradezco mucho por la atención. Ahí tiene mi correo, gonzaloquip.com. Ya estamos preparando, como lo habíamos mencionado, una conferencia con el doctor Juan Carlos Castro, ¿no? Para que nos dé las pautas médicas de la enfermedad. También estamos preparando a raíz de muchas preguntas sobre la anterior conferencia que hicimos de 4 tips para el manejo del consultorio dental. Vamos a preparar también para esta semana más tips que nos ayuden a tener una idea concreta de cómo debemos nosotros manejar la consulta dental de acá más o menos a 2, 3, 4, 6 meses. ¿Sí? Los tiempos son difíciles. Sabemos que las cosas se presentan bastante complicadas. Sabemos que la cantidad de pacientes va a disminuir, ¿no? Sabemos que vamos a tener que invertir más dinero en medidas de bioseguridad, pero creo que adecuándonos bien y ordenándonos bien podemos superar esto y que la odontología que nos encanta realizar siga siendo esa profesión tan linda, tan bonita y que sobre todo sea un aporte a la salud bucal del país. Nos vemos próximamente. Muchas gracias por su atención.